Hola y bienvenidos a JJ Relojeros. Hoy vamos a hacer el desempaquetado de un reloj. En este caso nos vamos a un reloj chino. Vemos que, bueno, creo que está comprado en AliExpress. No hubo ningún problema en que viniese. Eso sí, tardó, creo que fueron 6 semanas en venir. Y bueno, vamos a ver cómo viene empaquetado. Vemos que viene en una cajita que viene con esta caja, y aquí viene la caja de reloj. Vamos a ver si vemos bien la caja. La caja es una caja de cartón simple. Se trata de un Sigul 1963. Vamos a hacer el desempaquetado y ya hablaremos del reloj. Una estrella roja, un cronógrafo mecánico, pero bueno, no vamos a adelantar y vamos a ver cómo viene empaquetado. Ya hemos visto que en esta parte de aquí venía el libro de instrucciones. Bueno, viene bastante bien empaquetado. Muy bien. Allí parece que los relojes chinos están haciendo bien las cosas. Nos ponen un pañito para limpiar el reloj. El reloj... Esto debe ser la garantía, ¿no? Y aquí está la garantía con el vendedor. Muy bien. Pues se trata del Sigul 1963. Un reloj mecánico. Cronógrafo. Que había muchas ganas de verlo. Vamos a hablar de este reloj. Este reloj es un Sigul 1966. Es un retrofit o un recraft del proyecto del reloj para el ejército chino que se denominó Proyecto 304. Es un reloj bastante popular entre los coleccionistas de relojes militares. Es un reloj como podemos ver, de cuerda mecánico. Como podemos ver, aquí le estamos dando cuerda y el segundero, que se nos pondrá a lo que son las 9, en un momento se nos pondrá en marcha. A ver, vamos a ir dando cuerda y ahí parece que ya funciona. La caja de este reloj es de acero inoxidable. Vamos a darle un poco más de zoom a la cámara. Es de acero inoxidable. Viene con una correa NATO, una correa OTAN. Es un movimiento Sigul que se denomina ST19 de 21 rubíes. Una reserva con toda la cuerda dada, o sea, todo el remonte manual dado, de unas 45 horas de reserva de marcha. Tiene de 12 a 6 y de 3 a 9 sin corona un diámetro de 38 milímetros y un ancho, al ser cronógrafo, algo de 14 milímetros. La correa NATO es de 18 milímetros, es entre poste y entre asa y asa, y el cristal es un cristal de plexiglas o un cristal acrílico. El reloj este, el estrella roja, lo más interesante de este reloj, vamos a verlo por detrás, es su movimiento, ¿de acuerdo? Por lo menos lo que yo más interesante es lo que veo. El movimiento viene con ventana vista. Vamos a verlo, que este sí que podemos abrirlo.
es un movimiento decorado precioso. Este movimiento, que casi el reloj es más bonito verlo por detrás que por delante. Aquí lo vemos. Es un movimiento decorado que parece no. Este movimiento en realidad es como de alta horología. ¿Por qué? Muchos diréis, bueno, es un reloj chino, ¿cómo va a ser de alta horología? Vale. Este movimiento Seagull es un movimiento que en los años 60 una empresa muy innovadora que se llamaba Venus, una compañía suiza que hacía movimientos, lanzó un calibre, el 188, y vendió la patente porque los chinos buscaban un reloj cronógrafo, como podemos ver, un reloj cronógrafo para sus fuerzas de recién creación, sus fuerzas aéreas, y le vendieron la patente a los chinos de un movimiento 188, y los chinos lo dominaron el 175. Le añadieron 4 rubíes y lo pasaron a Tricompax y lo llamaron el Seagull ST19, que es el calibre que hoy nos ocupa. Este sería el Seagull ST19. Otra curiosidad, ya que estamos, del movimiento Venus, el 188, es que a finales de los 60, Bayeux, la todopoderosa Bayeux, compró Venus y modificó este calibre, el 188, y le llama 7733, sino el 7733. Y luego además, con la base de este calibre, crean el 7734, que es añadiéndole o bien a las 6, o bien a las 6, o bien a las 4, o bien a las 5, una ventana de fechador. Luego el 7734, por curiosidad, que todo viene de Venus, se lo venden también a los rusos, al ejército ruso, pero ya siendo Bayeux. Los rusos le añaden 6 rubíes y ya lo crean con fechador y con ventana de fechador y también siendo cronógrafo. Pues le añaden 6 rubíes y crean el movimiento Poljot 7133. Y más o menos esta es la historia de este movimiento, que es muy curioso y de una extremada belleza, como podemos apreciar. Vamos a quitarle. Aquí tiene una pegatinita que en este caso sí que se lo vamos a poder quitar para apreciar bien la belleza de este calibre. Este reloj a mí personalmente me gusta más por detrás que por delante. El cristal del trasero también es acrílico. Realmente es muy bello, muy bonito. Tiene detalles de los... No sé si los tornillos serán azules hechos con calor o serán pintados, pero el efecto visual que hace conjunto con los rubíes es muy bonito. Si le damos un momento, a ver, vamos a darle cuerda del todo y vamos a ver cómo funciona con la esfera. Vamos a quitarle a Nato y así estaremos más cómodos. Bien, le daremos cuerda. Tiene 45 horas de reserva de marcha con toda la cuerda dada, así que es un relojazo. Vamos a cambiar la hora para poder apreciar bien. Tiene un plastiquito aquí en el cristal. También se lo vamos a quitar para apreciarlo bien. Eso es mucho mejor. Y ahora vamos a mover las horas.
Y en este caso, para poderlo verlo bien, lo vamos a poner, yo creo que a la 1:05, ¿no? Vamos a ponerlo a la 1:05. Entonces, como viene de este movimiento Venus y luego un Valjux, vamos a recordar que todos los Valjux siempre tienen el segundero a las 9, o casi todos, ¿vale? Bueno, cerramos y ponemos en marcha el cronógrafo a ver qué tal funciona. A las 3 va a tener el contador de 30 minutos, como podemos ver. Vamos a darle un poquito más de zoom. Bien, vamos a ver, ahí tiene el contador de 30 minutos y nos contará el minuto por segundos con esa flecha roja. Con el pulsador de arriba de las dos lo ponemos en marcha, bastante sólido, tiene buen tacto, se mueve muy dinámico, con una buena suavidad la aguja, como podemos apreciar. Evidentemente el segundero del reloj, pues lo vemos aquí a las 9, sigue corriendo, y me gusta mucho cómo corre el segundero del cronógrafo. Va con bastante buena suavidad. El reloj parece de muy buena calidad, es de acero inoxidable. Quizá el plexi, pues bueno, como es un Recraft de los años 60, pues es lo que se llevaba. Es un reloj bastante económico porque suele estar entre los 120 y 140 euros, puesto ya aquí en España. Vamos a ver cómo corre ahora cuando llegue la aguja a las 12, a los 60 segundos, y ¡pum!, salta. Muy bien. La verdad es que el movimiento es la patente de Venus y Valjux, pero va estupendamente. A ver. Buah, impresionante. Un reloj de alta orología, porque si comparamos los relojes que llevan las máquinas Valjux, nos iríamos a un buen montón de euros. Mira cómo vamos a hacer la parada y el salto. Buah, espectacular. Voy a poner aquí la Nato y vamos a ver cómo nos queda en la muñeca. En cuanto ¿qué me parece este reloj? Pues mirar, sinceramente es el primer reloj chino que he visto. Quizá le hubiera puesto un cristal mineral, tanto delante como en la trasera, pero bueno, no tiene importancia. Y os voy a decir una cosa, nos comen los chinos, así de claro. A estos precios y con esta manufactura no hay competencia. Aquí ya no hay competencia. Esto es un relojazo por este dinero. Podemos cambiar la Nato porque no es de una calidad, como podemos vernos, una buena calidad. A mí personalmente no me gusta. Sí, pues la cambiamos. ¿Qué puede costar? 10, 12, 14, 25 euros, una de la mayor calidad que encontremos. No importa, le podemos poner también un Armis, que nos costará 20, 25 euros, un Armis, 20, uno que no sea con eslabón final sólido, uno con eslabón final sólido, 25. Una buena correa de piel, que es lo que yo haría, le pondría una correa de piel sin lugar a dudas, no lo llevaría con una Nato, por muy militar que sea. Una buena correa de piel le quedaría fantástico. Así que es el primer reloj chino que tengo en mis manos y creo que es una compra maestra, porque a mí me ha sorprendido. De hecho, yo tenía visto un reloj, porque vamos a ver, este reloj concretamente es que me gusta a mí ver cómo corre el segundero del cronógrafo y cómo vuelve. Espectacular.
Espera, vamos a ver cómo queda puesto la muñeca. Pues así queda la muñeca puesto. Es un reloj de 38 milímetros. Evidentemente, para mi muñeca de 21 centímetros, pues no queda un poco pequeño para mi gusto. Y para los casos de los que tengáis muñeca grande, como yo, porque es un problema que ahora pues hacen los relojes muy pequeños. Cuidado, a mí me gustan pequeños, pero vamos a ver, pero claro, un reloj de 38 milímetros, pues con una de muñeca tan grande, de 21 centímetros, queda un poco muy pequeño. Entonces hay una opción que se puede comprar también un cronógrafo chino que a mí me gusta mucho por dos razones. Pues claro, es que queda un poco pequeño. Por dos razones. Primero, porque lleva el mismo movimiento, el mismo Sigul, de este movimiento que estamos hablando. Pero estéticamente lo veo un poco más modernizado, que se llama Sueges. Y además hay varias opciones, o todo negro. Uno como blanco con las dos esferas en negro haciendo color panda, y uno blanco pero la esfera tropicalizada, o bueno, con pátina, que también es muy bonito. Y ese nos vamos ya a 40, y que bueno, es una opción que por lo menos quedaría ya un reloj algo más grande y el movimiento es el mismo, entonces también es una buena opción. Yo personalmente, este es, digamos, más clásico, más coleccionable, y es el que todos los coleccionistas de relojes militares les gustaría, pero a mí concretamente, como lo que buscaría sería el cronógrafo mecánico y ese movimiento que viene de Venus, de Valjux, pues yo optaría por la otra versión. Pues nada, espero que os haya gustado este reloj. Mi conclusión es que es muy buen reloj. Una buena compra maestra si se encuentra a buen precio, porque solo el movimiento no es cualquier cosa. Así que hasta otra, y el que no esté suscrito, que se suscriba, y a ver si llegamos pronto a los 1000 suscriptores y podemos hacer más cositas y en el canal, porque así nos dejarían hacer algunas cosas más, ¿vale? Más que nada por eso. Venga, muchas gracias, hasta otra.